Hola amigos, este es Nilson de JNGTEL y esto es MPLS en español parte 2. Y vamos ahora a contestar la segunda pregunta de cómo configurar un network MPLS. Y para eso vamos a asumir de que estamos trabajando para la compañía JNGTEL y nuestro jefe nos ha dado la tarea de hacer esta configuración. Ahora bien, aquí tenemos un guión que vamos a usar a través de las configuraciones y al mismo tiempo vamos a empezar configurando el network MPLS usando el OSPF Routing Protocol. Si están listos, vamos a empezar. Ok, let's bring up the routers. Ok, so lo primero que vamos a hacer es a configurar OSPF en el P1 Provider y el PE2. Vamos a asegurarnos de que no haya ningún otro IP protocol, un protocol o ninguna instancia de OSPF Show IP Protocol. Y no hay ningún routing protocol corriendo en el routers o ninguno de estos routers. Así que vamos a habilitar o a configurar router OSPF 1. El network que vamos a estar inyectando en este caso es el 192.168.2.3. So 192.168.2.3.0 y vamos a usar un wildcard mask. Wildcard mask es lo opuesto al subnet mask. Área 0. También vamos a inyectar el loopback y este es el loopback, show IP interface brief. Y el loopback que vamos a inyectar en OSPF es el network número 2. So, network. Y vamos en el área 2. Y ahora vamos a habilitar OSPF en el router número 4, que es el PE2 o router de borde número 2. Vamos a ir al 4. Router OSPF network 192.168.4.0. También, de acuerdo a nuestra instrucción, tenemos que anunciar también los interfaces de los loopbacks. Show IP interface brief. Y este es el loopback que vamos a estar inyectando. Network. El área 0. Y ahora vamos a habilitar o a configurar router OSPF en el provider, proveedor network 192.168.2.3.0. Y lo mismo vamos a hacer con el network 3.4. Y el router provider también tiene un loopback. Vamos a ver cuál es este. Show IP interface brief. Y es el 3. So, también vamos a inyectar este network. Área 0. Ok, ahora vamos a ver si tenemos el número 3. Dice asegure de tener plena accesibilidad en el dominio de OSPF. Vamos a ver si esto es, si ya tenemos accesibilidad. IP route OSPF. Y sí, podemos ver desde el router número 4 que tenemos un alcance desde la ruta 2, ruta 3. Así es que tenemos
accesibilidad plena. Vamos a ir ahora con el requisito número 4. Limite las etiquetas al alcance de los números del router. Ya yo había configurado esto de antemano. Short run, sección MPLS. Oh, no, no lo hice. Ok, vamos a hacerlo primero entonces. Limite las etiquetas al alcance de los números de router. Eso quiere decir que cada router va a tener una etiqueta preconfigurada. En el caso del 4 va a ser desde el 40 hasta el 45. MPLS, labels, range, y como este es el router número 4, vamos a empezar con las etiquetas desde el 40 y vamos a tener este alcance del 40 hasta el 45. Lo mismo vamos a hacer con el router número 3. Vamos a darle un alcance del 30 hasta el 35. Lo mismo con el 2. Alcance del 20 al 25. Section MPLS para asegurar de que está configurado. Y sí, está configurado. Entonces ya terminamos con el requisito número 4. Vamos al 5. Ok, y el 5 nos está diciendo que configurar MPLS en todas las interfaces físicas en el dominio de proveedor de servicio. No configure MPLS en las interfaces físicas que apuntan hacia el cliente. O sea, que vamos a habilitar MPLS en estos interfaces que están apuntando a los LSR, pero no en el cliente. Aquí no vamos a implementar o a configurar el MPLS, porque si lo haríamos no funcionaría. Así que vamos a hacer esto primero en el P1, Show CDP Neighbors. Así que vamos a configurar la etiqueta en el interface G3. Interface G3 MPLS IP. Bueno, eso es todo. No es muy difícil. Ahora vamos a hacerlo para el 4, el P2. Show CDP Neighbor. Y lo mismo. Interface G30. Ese es IP. Y ahora vamos a hacerlo para ambos interfaces. En el router PE1 activamos MPLS en el interface GE3 o GE3 y lo mismo hicimos con el router PE2. Lo activamos en el G3. Ahora vamos a hacer una activación y tiene que ser en ambos interfaces que están comunicándose al P1 y al P2. Show CDP neighbor. Vamos a hacerlo de un solo. Vamos a poner interface range G20 G40 y vamos MPLS IP. Y como se dice, matamos un pájaro de dos tiros. Así que MPLS ya está corriendo. Podemos verlo acá en el 2 y en el 4. O sea, en el router 2 y en el router número 4. Ok. Esa es la instrucción que nos dio la línea número 5. Ahora, 6. Obligue a MPLS a utilizar el interfaz del loopback como router ID. Ok, vamos de nuevo a P1. Obliga a MPLS a utilizar el interfaz del loopback address. Ok, MPLS, LDP, router ID,
0. Vamos a hacer lo mismo con el MPLS, LDP, router ID. Okay. Excelente. Ahora vamos a configurar la línea número 6 y es el BRF. BRF. Y vamos a configurar esto para los lados del cliente. So, configurar BRF en el P1 y el PE2. Ok. So, BIP, BRF, y vamos a llamarle a este BRF cliente. Y vamos a ponerle un route distribution de 1, 100, route target, lo mismo, 1, 100. Podemos jugar con estos números. En este caso, déjame especificarle que es both. Aunque ya lo hubiese hecho para mí automáticamente. Ahora, como esto es lo que va a dividir las rutas de los clientes, no lo vamos a activar en el router proveedor de servicio. O sea, en este router, solamente en los routers que están comunicándose o conectados directamente a los clientes, no en este. Ok, vamos a ver. Ok, entonces ahora vamos a hacerlo en el router 4, que es el PE2. So IPVRF cliente RD, route distribution, va a ser 1, colon 100, route target, va a ser lo mismo. Ok. Ahora el requisito número 8 ya está hecho. El número 9 dice en el P1 y el P2 agregar las interfaces que apuntan hacia el cliente al BRF que acaba de crear. Ok, vamos a volver al router número 2 que es el P1 y vamos a hacer un show run. Y la razón por la que queremos hacer esto es porque cuando uno configura BRF en el interfase, los IP addresses o el IP address donde quede configurado queda borrado. Y le voy a dar un ejemplo en un ratito. So, interface G1, ahí vamos a configurar BRF y esto es lo que ocurre. IPBRF forwarding y ahora vamos a ver el nombre es cliente. Ok, mira lo que pasa. Interface G1 IP address remove due to enabling BRF. O sea, es que automáticamente remueve el IP address del interfase. Por eso fue que le hice un highlight para volverlo a colocar en el interfase. Ok. Vamos a hacer lo mismo con el interface del router número 4. Show IP interface brief. Y el G5 es donde está conectado, que es al lado del cliente. So, interface G5. Ok, y aquí está el interface G5. Ok. Interface G50. IPVRF
forwarding cliente. Okay. Ahora vamos a configurar el IP address de nuevo. Y para ver si esto está trabajando, lo que queremos hacer es hacer un ping. Como dice la instrucción de la línea 9, en el P1, router y el P2, agregar las interfaces que apuntan hacia el cliente. Ya lo hicimos el 10. Asegúrese de que puede hacer ping desde el BRF. Ok, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Entonces ping, question mark, BRF, cliente y el IP address va a ser el 192.168.1.2 y el IP address del cliente del router número 1 es el 1. So 1. Vamos a ver si trabaja. Y sí, está trabajando de este lado. Vamos ahora a chequear el router número 4, que es el P2. So ping BRF cliente. Y es 192.168.455. ¿No? Trabaja excelente. Ok, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. En el 11 dice configurar EIGRP 100 en Nueva York y el router en el router Madrid. Y anunciar los loopbacks también. Okay. Router número 1. Show IP protocol. Okay. Router EIGRP 100. Network. Vamos a anunciar todos los networks. Vamos a hacer lo mismo con el router de Madrid. Show IP protocol. No hay ningún routing protocol corriendo. Router EIGRP 100. Network. Y se me olvidó poner algo. Dice disable. Auto summary disable. Okay, so no auto. No auto. Ok. Ahora vamos a configurar línea número 13. Configurar EIGRP en el router P1 y P2. Router EIGRP. En este caso vamos a hacer EIGRP 1. Address family. IPv4. VRF. Cliente. Y vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos acá. Vamos a hacer network 192, 168, 120, no auto. Ok, y solamente como repaso. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que estábamos haciendo. Entonces, lo primero que hicimos fue configurar OSPF para habilitar el MPLS Network. Y lo hicimos en los interfaces que van o que apuntan a los LSRs. Después de eso, habilitamos MPLS. Y MPLS lo que básicamente va a hacer es que va ahora a crear los labels para o las etiquetas para cada router. O sea, cada LSR va a generar sus propias etiquetas. Ahora bien, después de eso, configuramos BRF. Y BRF lo que hace es que, pues, es como si fuera como VLANs en los switch, que divide lógicamente a un router. Ok, después de eso, ahora estamos implementando EIGRP para que haya una comunicación entre los clientes
y el router de borde, como en este caso P1 con el router número 1, al igualmente que el router número 4 o P2 con el cliente de Madrid. Ok, así que vamos a seguir ahora con nuestra configuración. Ok, entonces network 192.168.12 y vamos ahora a hacer lo mismo con el PE2, router EAGRP 1, address family, IPv4, BRF, cliente. Ok, y el network es el 192.168. 450 no auto. Ok, ahora vamos a hacerlo, asegurar la línea número 14. Asegúrese de que ha establecido una relación de vecinos de EAGRP en el router New York y el P1. Ok, vamos a ver si este ha sido el caso. Oh, se me olvidó poner un comando para poder establecer conectividad entre EAGRP en el router 2 y el router 1. So, autonomous system 100. Ok, sí, ahí tenemos una conexión de EAGRP neighborship entre el router 1 y el router 2. Vamos a hacer lo mismo con el router número 4, que es el PE2, y el cliente del router número 5. Ok, inmediatamente vemos que hay una conexión. Entonces, vamos a ver esto con más lujo de detalle. Show IP route BRF cliente EIGRP. Y aquí vemos de que el router número 4, puedes ver el network que está en el loopback address del router número 5. Así que tenemos una conexión entre estos dos routers. Así que esto fue un éxito. Ahora vamos a ver en la línea número 15, ver si ha aprendido ruta. Sí, ya lo vimos, lo comprobamos, está todo bien. En línea número 16, configurar BGP. Ahora, BGP lo que va a hacer es que va a ser el mecanismo que, o por así decirlo, es el carro que va a dividir las rutas entre estos dos clientes. Va a ser el camino para que haya una comunicación entre el router número 1 y el router número 2. Eso quiere decir que si estuviéramos aquí otro cliente, vamos a suponer California y El Salvador o México, pues BGP usando el BRF lo que hace es que transporta estas rutas de BRF y también las separa para que pueda haber comunicación entre diferentes clientes sin que se viole la configuración. Ok, entonces vamos a seguir con la configuración de BGP. Y de acuerdo a la línea número 15, vamos a configurar BGP Autonomous System 1 en los routers del Service Provider 1 y el Service Provider número 3. So, router BGP 1. Y BGP es un poquito más diferente a los otros routing protocols porque el network command no es lo que usamos para interconectar entre vecinos o clientes. Entonces, neighbor, y el neighbor que vamos a usar es el loopback address del router número 2, que es 2 remote AS 1. Ok, vamos ahora a update source, es el loopback address.
Y ahora vamos a añadirlo address family, VPN 4. Okay, so neighbor activate. Send community both. Address family, IPv4, BRF, cliente. Y ahora lo que vamos a hacer es un redistribute. Redistribute EAGRP 100. Vamos a ponerle 1. Bueno, no vamos a poner el matrix de todos modos. Vamos a dejarlo así, sin el matrix. Vamos a hacer lo mismo con el router número 2. So, router BGP 1. Neighbor es el loopback address del router número 4. Remote AS 1. Update source loopback address. Address family VPN 4. BRF. Perdón. Neighbor active. Send community both. Review EAGRP. Ok, vamos a ver si tenemos una conexión. So, show IPVGP summary. Y sí, tenemos una conexión desde el proveedor de servicio 1 al proveedor de servicio 2, o sea, el P1 y el P2. Ok, entonces BGP OSPF nos habilita conocer las rutas para llegar desde punto A hasta el punto B. BGP, como hemos analizado anteriormente, es lo que hace que nosotros podamos distribuir las rutas de BRF a los diferentes clientes. Así que BGP está habilitado entre los dos proveedores de servicios de borde, el PE1 y el PE2. Okay. Ahora, si chequeamos las rutas show IP route, vemos que no tenemos una ruta para llegar hacia el router de Madrid. Esto es porque todavía nos falta hacer una redistribución. Y esta redistribución la vamos a hacer en EIGRP. So router OSPF, perdón, BGP, no, perdón, EIGRP 1, address family, IPv4, BRF, cliente. Entonces, redistribute BGP, question mark, 1, y el metric, vamos a ponerlo 1, 1, 1, 1, 1. Ok, vamos a hacer lo mismo con el router número 4, que es el PE2. So, router EIGRP, okay, address family IPv4, BRF cliente, y vamos a redistribuir
BGP con un metric de vamos a darle un tiempecito para ver si establecemos sí, ya, y este ha sido, perdón que me pasé, no me llevé de las instrucciones, pero de todos modos hicimos la línea 18, que es redistribuir EAGRP a BGP y utilizar la dirección de familia correcta para el cliente. Y también hicimos redistribución de la información de BGP en el EAGRP. Así es que hemos terminado el lab y como vemos ahora sí podemos comunicarnos desde el cliente o las sedes de Nueva York, desde Headquarter a las sedes de Madrid. Y para verificar eso vamos a hacer un ping. Ping 5. Sí, tenemos una conexión directa. Ahora vamos a hacerlo desde el 5. Ping. Perdón. 1. Sí, show IP route. Y podemos ver las rutas que hemos generado del router número 1. Ahora vamos a hacer un trace route. Y aquí podemos ver. Ok amigos, hemos terminado con nuestra tarea o el proyecto que nos asignaron. En un próximo video vamos a analizar las etiquetas. Ya empezamos acá, ¿verdad? Cuando hicimos el trace route. Y vimos que algunos routers, como el router número 3, generó en la etiqueta número 30. Y el router número 2 generó la etiqueta número 24. En un próximo video vamos a ver qué quieren decir estas etiquetas y cómo es que difieren de los IP protocols o de los routing protocols, perdón, y cuáles son algunos de los beneficios que ya hemos analizado anteriormente. Pero hasta ahora, amigos, hemos concluido con esta asignación y hemos hecho un excelente trabajo. Así es que hasta la próxima y estén listos para el video número 3 de MPLS en español, parte 3.